En este módulo veremos entonces las gráficas de las funciones trigonométricas, en específico las funciones seno, coseno, tangente y cotangente. Al terminar esta sección estaremos en capacidad de responder las siguientes preguntas básicas. ¿Cuál es el dominio y rango de las funciones seno y coseno? ¿Cuál es el dominio y el rango de las funciones tangente y cotangente? ¿Por qué se dice que las funciones trigonométricas son funciones periódicas? Vamos entonces a analizar el comportamiento de la función seno para estudiar su gráfico. Cuando definimos la función seno y coseno a partir de las funciones circulares, la definimos a partir de un ángulo que está en posición estándar y un punto sobre su lado terminal en un círculo de radio A. Vemos que el radio del círculo no es fundamental para definir las funciones trigonométricas, por tanto vamos a estudiar la función seno definida en el círculo de radio 1. O sea, en este caso tenemos el punto PXY, que está sobre el círculo de radio 1 y el lado terminal del ángulo alfa en posición estándar. Y tenemos entonces que el seno de alfa va a ser igual a y sobre el radio, en este caso el radio es 1, nos quedaría, el seno de alfa sería igual a y. Entonces, vemos que el ángulo alfa, si lo tomamos en radianes, no es más que un número real. Y este número real puede tomar valores tanto positivos como negativos como el valor 0. Por tanto, de aquí podemos concluir que el dominio de la función seno es el conjunto de todos los números reales. De todos los números reales. Vamos a ver entonces qué pasa con el valor de la función. El valor de la función es igual a la ordenada del punto P. Y esa ordenada está siempre, ese punto siempre está sobre el círculo de radio 1. Por tanto, evidentemente que esa ordenada y va a alcanzar un valor máximo igual a 1 y un valor mínimo igual a menos 1. De donde entonces podemos concluir que el rango de la función seno es el conjunto de aquellos números reales que están entre menos 1 y 1. Por tanto, el rango de la función seno son todos los reales del intervalo cerrado en menos 1 y cerrado en 1. Dándole valores entonces al ángulo alfa podemos encontrar el gráfico de la función seno. ¿Cómo quedaría el gráfico de la función seno? Este es el gráfico de la función seno. Fíjense que la función seno primeramente corta el eje de las X, o sea, se hace 0 en los valores de 0, pi, 2pi, 3pi, o sea, en todos los múltiplos de pi, la función seno se hace 0. Y tiene valores menos 1, en 1 o menos 1, en los valores, en pi sobre 2 alcanza el valor 1, en 3 pi sobre 2 alcanza el valor menos 1, en 5 pi sobre 2 vuelve a tomar el valor 1. También si nos fijamos en este gráfico de la función, vemos que el gráfico que está desde 0 a 2pi por las x se repite, o sea, este gráfico se puede trasladar y obtenemos esta misma expresión, esta misma figura. Igualmente si lo trasladamos a la izquierda, por intervalos de 2pi, obtenemos la misma figura. Esto nos dice que la función seno es una función periódica con periodo 2pi. O sea que si nosotros tenemos que queremos hallar el valor del seno de un ángulo que se diferencia de otro en 2pi, pues entonces el valor de la función seno en ambos ángulos es iguales. Vamos a ver entonces lo que les estaba comentando sobre dónde la función seno es igual a 0, a 1 y a menos 1. O sea, habíamos visto de observar el gráfico que la función seno es una función periódica con periodo 2pi, que el seno del ángulo es igual a 0 para los múltiplos de kpi, o sea, si alfa, para los múltiplos de pi, perdón, o sea, si alfa es igual a kpi, donde k es cualquier número entero. El seno de alfa es igual a 1 si alfa es igual a 4k menos 3 sobre 2pi, con k en los enteros. Fíjense que si nosotros tomamos el valor de k igual a 1, esto nos da pi sobre 2,
para k igual 2, tendríamos entonces 5pi sobre 2. Para k igual 0, menos 3pi sobre 2, que son los valores donde la función seno se hace igual a 1. Y es igual a menos 1 para aquellos valores del ángulo igual a 4k menos 1 sobre 2pi, con k también en los enteros. O sea, si sustituimos k igual 0, tenemos que en alfa igual a menos pi sobre 2, la función seno toma el valor de menos 1. Vamos entonces a ver un ejemplo que puede ilustrar esto que acabamos de decir. Veamos este ejemplo. Encuentre los valores de alfa que satisfacen la ecuación seno de 2 alfa igual a 0. O sea, nosotros teníamos que el seno era igual a 0 en todos los múltiplos de pi. Por tanto, eso significa que 2 alfa es igual a k por pi con k en los enteros. De donde obtenemos que alfa es igual a k sobre 2pi con k perteneciente a los enteros. Por tanto, esta ecuación se satisface, por ejemplo, si alfa es igual a 0, o alfa igual a pi sobre 2, o alfa igual a pi, o alfa igual a menos pi sobre 2. O sea, dándole valores a k dentro del conjunto de los números enteros, podemos encontrar todos los ángulos alfa que satisfacen esta ecuación. Veamos otro ejemplo donde utilizamos la periodicidad de la función seno. Exprese seno de 780 grados en términos de un ángulo menor que 360 grados. Veamos que 780 grados se puede expresar como 720 grados más 60 grados. O lo que es lo mismo, este 720 grados no es más que 2 por 360 grados más 60 grados. Recuerden que 360 grados es en radianes el valor 2pi. ¿Sí? Por tanto, como tenemos que la función seno es una función periódica con periodo 2pi, tendríamos entonces que el seno de 780 grados, que no es más que el seno de 2 por 360 grados más 60 grados, aquí es grados, es igual al seno de 60 grados. Y el seno de 60 grados, recuerden que el ángulo 60 grados es un valor notable y habíamos obtenido anteriormente que el seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Por tanto, utilizando la periodicidad de la función seno, pudimos expresar el seno en términos de un ángulo menor de 360 grados, que sería este ángulo aquí, y obtener el valor dado que ese ángulo es un valor notable. Vamos entonces a repetir este proceso, pero con la función coseno. Nuevamente, la función coseno se definió como una función circular en un círculo de radio A. Pero como habíamos dicho, el valor del radio del círculo no influye en la definición de la función. Por tanto, aquí tenemos un círculo de radio 1, el ángulo alfa en su posición estándar y el punto P con coordenadas XY que está en el lado terminal del ángulo y sobre el círculo de radio 1. Si tomamos la definición de la función coseno como la abscisa sobre el radio, pues nos queda entonces que el coseno de alfa no es más que X. Haciendo un análisis parecido al que hicimos con la función seno, tenemos que el dominio de la función coseno, que el dominio de la función coseno es el conjunto de todos los números reales, porque este ángulo en radianes es un número real que puede tomar valores tanto positivos como negativos, como también el valor 0. ¿Cierto? Entonces, si analizamos ahora el valor de la abscisa, el valor de X, vemos que el valor de X alcanza su valor mínimo aquí, en el menos 1, y su valor máximo en 1, de donde concluimos que el rango de esta función coseno, el rango de la función coseno, es el conjunto de todos los números reales, tales que esos números están entre menos 1 y 1. Ese sería el rango de la función coseno. Vamos a ver entonces su gráfica. La gráfica de la función coseno es muy similar a la gráfica de la función seno. Fíjense que acá, a diferencia que el coseno se hace 0 en los puntos pi sobre 2, 3pi sobre 2, 5pi sobre 2. Es igual a 1 en los puntos 0,
2pi, 4pi, igual a menos 1 en los puntos menos pi, pi, 3pi, etc. Nuevamente vemos que esto también es una función periódica con periodo 2pi, pues tenemos que este gráfico que está acá se repite si nosotros lo trasladamos en todos los intervalos por las x de largo 2pi. Y también si ustedes se recuerdan el gráfico del seno, podemos ver que el gráfico del coseno no es más que tomar el gráfico del seno y desplazarlo en pi sobre 2 hacia la izquierda. Vamos entonces a resumir esto que estábamos diciendo sobre dónde la función coseno es 0, 1 y menos 1. O sea, vimos entonces que la función coseno es una función periódica con periodos pi, al igual que la función seno. El coseno es igual a 0 si alfa es igual a 2k más 1 sobre 2 por pi, con k en los enteros, o sea, siempre que tengamos un número impar por pi sobre 2 en los enteros, vamos a tener que el coseno se hace 0. El coseno de alfa es igual a 1 si alfa es igual a pi por un número par entero, o sea, 2k pi con k en los enteros, y que el coseno de alfa es igual a menos 1 si alfa es igual a 2k más 1 por pi con k en los enteros. Vamos entonces a continuar estudiando los gráficos de las otras funciones trigonométricas. Vamos a ver entonces la función tangente. La función tangente también la podemos definir en el círculo de radio 1 a partir de, tenemos el punto P con coordenadas x, y que está en el lado terminal del ángulo alfa, que como ven está en posición estándar, y que está sobre el radio, sobre el círculo de radio 1. La función tangente se define entonces como y sobre x, y de las identidades que habíamos visto anteriormente, también se definía como el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Vamos entonces a estudiar qué pasa con esta función tangente. Fíjense que la definición de la función tangente es y sobre x. Por tanto, eso significa que el valor de las x no puede ser igual a 0. Por tanto, eso significa que esta función tangente no está definido en aquellos puntos donde la abscisa es igual a 0. O sea, aquí, que sería por ejemplo el ángulo de 90 grados o pi sobre 2, ni aquí, que sería el ángulo de 270 grados, o 3pi sobre 2, ni en ninguno de los ángulos que van a ser coterminales con estos dos ángulos. En este caso la función no estaría definida. Para todos los siguientes valores esa función sí estaría definida. El rango de la función, vamos a ver que el valor de y sobre x va a tomar todos los posibles números reales. Ahora fíjense, también podemos determinar acá que cuando nos acercamos a este ángulo, esta abscisa x se va haciendo muy pequeña y hace que este valor, por valor absoluto, crezca mucho. Por tanto, cuando nos acerquemos a uno de estos ángulos, pi sobre 2 o 3pi sobre 2, el valor absoluto de la tangente va a crecer indefinidamente. Eso, vamos a resumir entonces el dominio del rango de la tangente como sigue, o sea, el dominio de la función tangente es el conjunto de todos los números reales, tales que x es diferente de 2k más 1 por pi sobre 2, con k en los enteros. Ese sería el dominio de la función y igual a tangente de x. Fíjense que si yo le doy valores enteros acá, para k igual 0 obtengo pi sobre 2, para k igual 1, 3pi sobre 2, para k igual menos 1, menos pi sobre 2. En estos puntos, que es donde la abscisa se hacía 0, la función tangente no está definida. Y el rango de la función tangente es el conjunto de todos los números reales. Vamos entonces a ver el gráfico de la función tangente. El gráfico de la función tangente es como sigue, o sea, para el valor de x igual a 0, la función tangente toma 0. El valor de la función tangente va creciendo a medida que x se va alejando de 0.
y está indefinida en el punto pi sobre 2, pero cuando x se acerca a pi sobre 2, el valor de la tangente crece mucho porque la abscisa se hace infinitamente pequeña. Lo mismo ocurre hacia el otro lado. A medida que me muevo hacia acá, el valor de la tangente va disminuyendo y su valor absoluto se hace muy grande cuando me acerco a menos pi sobre 2. Lo único que la tangente toma un valor negativo. Nuevamente observemos que el gráfico en este intervalo, o sea, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, se repite en este intervalo desde pi sobre 2 hasta a 3 pi sobre 2 y también en este intervalo desde menos 3 pi sobre 2 a menos pi sobre 2. O sea que la función tangente es una función que es periódica con periodo pi, a diferencia de la función seno y coseno, que eran periódicas con periodo 2pi. O sea, veamos esto. O sea, la función tangente es una función periódica con periodo pi. La tangente de alfa es igual a 0 si alfa es igual a kpi, con k perteneciente a los enteros. Y está indefinida si alfa es igual a 2k más 1 por pi sobre 2, con k perteneciente a los enteros. Vamos entonces a ver ahora la función cotangente. La función cotangente. O sea, para la función cotangente podemos hacer el mismo análisis. O sea, tenemos el círculo de radio 1. Aquí tenemos el ángulo alfa, el punto P, que está situado sobre el círculo y el lado terminal del ángulo que está en posición estándar, y tenemos entonces que el valor de la cotangente de alfa, que no es más que el coseno de alfa sobre el seno de alfa, es igual a x sobre y. De ahí entonces tenemos que el dominio de esta función tangente, al igual que en el caso de la función de esta función cotangente, al igual que en el caso de la función tangente, no es el conjunto de todos los números reales. ¿Por qué? Aquí tenemos que el denominador es y, por tanto esta función no va a estar definida para los valores cuando y se hace igual a 0. Y se hace igual a 0 en este punto y en este punto. Por tanto, la función cotangente no va a estar definida para aquellos ángulos del tipo 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Por tanto, ¿cuál va a ser el dominio de la función cotangente? El dominio de la función cotangente va a ser el conjunto de todos los reales, tales que alfa es diferente de kpi, con k perteneciente a los enteros. Y el rango de la función cotangente, al igual que el caso de la función tangente, sí va a ser el conjunto de todos los números reales. O sea, la función cotangente, su imagen toma todos los valores del conjunto de los números reales. Veamos entonces la gráfica de la función cotangente. Vemos entonces que la función cotangente se hace 0 en pi sobre 2, menos pi sobre 2, 3pi sobre 2. Cuando el valor del argumento se acerca al 0, el valor de la cotangente crece indefinidamente, y cuando el valor del argumento se acerca a pi, el valor de la cotangente decrece indefinidamente. Si observamos esta gráfica que está acá, en este intervalo entre 0 y pi, se repite en los otros intervalos de este mismo largo. Por tanto, podemos concluir que la función cotangente es una función periódica con periodo pi. Es una función periódica con periodo pi, al igual que el caso de la función tangente. En resumen, hemos visto los gráficos de las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente y cotangente. La función seno y coseno son funciones periódicas con periodo 2pi, cuyo dominio es el conjunto de todos los reales, y el rango es el conjunto de los reales que están entre menos 1 y 1. Y la función tangente y cotangente son funciones que son periódicas con periodo pi, su rango es el conjunto de todos los reales, pero su dominio no toma los valores de todos los números reales. Muchas gracias.